Contamos en este caso con César Morán, de la empresa Orran. Es ingeniero técnico industrial, forma parte de Orran desde hace 5 años como responsable de eficiencia energética en el asesoramiento técnico sobre sistemas de gestión de la luz y nuevas tecnologías de iluminación. Ha colaborado en esta materia como ponente en diversos organismos como la Cámara de Comercio de Madrid, el ICAEN y la Universidad Politécnica. Hemos contado con él en nuestro centro en varias ocasiones y nos hablará sobre los principios básicos para una iluminación eficiente, fuentes de luz eficientes, equipos auxiliares y gestión de la luz. Cuando quieras, César. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer, como siempre, a la organización que nos deje participar y aportar nuestra experiencia. Y bueno, espero en esta media horita, espero que sea menos para cortar tiempo, poder dar unas bases para que tengan conceptos claros un poquito en la rehabilitación de la iluminación. Un poco de forma general, que seguramente son porcentajes y parámetros que ya conocen. Bueno, pues de todo el consumo mundial que hay en el consumo eléctrico, en torno al 19% estamos hablando del consumo de electricidad en iluminación. Y bueno, como ven un poquito ahí, lo voy a enfocar un poquito a las nuevas tendencias, que es el LED, la nueva tecnología. Y en este caso podríamos estar hablando de un potencial de ahorro de hasta el 50%. Ya puntualizando un poquito más por aplicaciones, estos son los tres, digamos, líneas básicas en los sectores básicos. Vemos un poquito el porcentaje, vemos el porcentaje que representa, ¿no?, en el consumo de iluminación, cada uno del consumo global de cada una de ellas. Dentro de una planta industrial estamos dando un 20%, evidentemente no es mucho porque tiene otra serie de equipación que consume muchísimo más. Dentro de los grandes almacenes un 30%. Y ya para comercios y oficinas estaremos hablando de más del 40%, y si tenemos en cuenta lo que es el consumo de climatización, que en nuestro país la mayor parte de las veces hay que compensar ese calor con frío, pues estaremos hablando de otro 40% adicional, ¿no?, derivado de este consumo. Pues desde el punto de vista de Orran, nosotros cuando hacemos este tipo de presentaciones, de lo que tratamos es de ubicar en estos 4 puntos básicos de cómo conseguir una iluminación eficaz. Evidentemente, en la primera parte de mayor concienciación y sensibilización estamos ya inmersos desde hace unos años ya en ello, debido a todo este déficit tarifario que tenemos. Y desde los organismos y estamentos públicos, pues la verdad es que se han empezado a realizar algún tipo de subvenciones y ayudas, pero básicamente la normativa más importante ha llegado de Europa, ¿no?, desde hace 2 o 3 años. Básico, utilización de fuentes de luz eficaces. En esto hablaré un poquito realmente del LED, que es un poquito lo que más nos lleva, últimamente más está en boca de todo el mundo, aunque sí que es cierto que mañana hay otra ponencia que seguramente especifique un poquito más en los criterios de cada una de las fuentes de luz. Seguiremos con equipos auxiliares, todos los drivers y transformadores con los que funcionan la mayor parte de los sistemas de iluminación, y acabar un poquito hablando de lo que es la parte de control, ¿no?, de regulación y sistemas de gestión de la luz. Bueno, dentro del primer concepto, que era concienciación y sensibilización, pues, bueno, en este caso realmente ha desaparecido una diapositiva, pero bueno, lo que venía a decir es que, disculpadme, es esta la que quería comentaros. En primer lugar, últimamente, desde el 2009, en Europa se aprobó una normativa de bastante calado en el que tocaba a todos los equipos que utilizaban que utilizaban energía, no solamente para la iluminación, evidentemente, pues lo voy a focalizar en los de la iluminación. Seguramente también lo hayan vivido en sus propias carnes cuando han ido últimamente, los últimos años, a comprar una bombilla, lo que conocíamos como bombilla, y no la han encontrado. Pues esto se debe a que las bombillas, las fuentes incandescentes, las de toda la vida, son las más ineficientes. De ahí que la normativa se haya centrado básicamente en ellas, y ya desde el 2007-2008 empezó a la retirada paulatina de todas ellas. Empezaron con las de 100 vatios, 75-60, hasta este año, en el septiembre del 2012, en el que se van a retirar ya prácticamente todas fuentes de luz incandescentes. Esa normativa también afecta a las halógenas, que también estamos muy habituados a verlas en casa, y lo que sí que es verdad que está todavía delimitándose un poquito las reflectoras, las que conocemos como halógenas dicroicas, que todavía no está muy clara la normativa. Otros aspectos en los que ha influido esta normativa es en la retirada de los equipos, de los balastos, lo que conocíamos como balastos convencionales, con los que hacen funcionar sobre todo la fluorescencia, que dentro de los 4 tipos que había, pues ya desde hace unos años se prohibió hasta la clase C.
Y en los próximos años se va a eliminar ya lo que es la clase B, que son todos los que son convencionales. Es decir, solo van a quedar los balastos electrónicos, ya sean estáticos o regulables. Y bueno, alguna normativa más que afecta a otras fuentes de luz, básicamente en la parte aquí inferior derecha de la que más nos afecta, era bueno, a una serie de tubos fluorescentes que teníamos tradicionalmente, lo que se conocían como luz día, que han sido retirados también por ineficiencia. Dentro de la concienciación y sensibilización, quería hablaros básicamente de dos normativas que afectan un poquito a la iluminación, que es el Código Técnico de la Edificación, en el que ya en el 2006 se introdujeron ciertos parámetros de eficiencia energética, y por otro lado la UNE 12464, que es un poquito una normativa que afecta ya más a los conceptos, a la manera de medir la luz. No sé si están realmente habituados a trabajar con ello, pero bueno, a fin de cuentas, en la primera parte del código técnico lo que nos viene a decir es que todo lo que se rehabilite con una superficie mayor de 1000 metros cuadrados y que a su vez afecta al 25% de la superficie iluminada tiene que ser remodelado bajo sus criterios de eficiencia. Y por lo general son edificios de nueva construcción o edificios existentes como los que hemos estado hablando y algunas de reformas de edificios locales de uso administrativo también. Se excluyen todo lo que no afecta directamente a este tipo de edificios, ¿no? Todo lo que son monumentos o iluminación vial, decorativa, todo este tipo de cosas está fuera de esta normativa. Y luego dentro de la normativa 1.12.464 es la que nos viene a decir en función de qué aplicación, cuánta luz necesitamos y cuál debe ser la calidad de esa luz. En cuanto a la calidad nos referimos a la reproducción cromática, que es un concepto que viene a decirnos más o menos pues, la calidad con la que nosotros vemos las cosas dependiendo de la luz con la que está iluminada, ¿no? Pues esta normativa también nos dice, que viene a decir, por ejemplo, que evidentemente en colegios necesitamos tener una de las mejores iluminaciones, o en centros de reprografía o diseño gráfico, pues evidentemente igual, ¿no? Necesitamos luz de mucha calidad. Bueno, como les comentaba antes, en cuanto a fuentes de luz, verán que está todo enfocado hacia los productos LED, porque evidentemente era lo mismo donde está toda la inversión de desarrollo, aunque sí que es cierto que puede haber ciertas aplicaciones en las que no debe ser todavía la opción, ¿no?, más conveniente, quizás por costes o por amortizaciones. Pero lo que sí que quiero decir con esta diapositiva es que realmente hay ya fuentes de luz, ya sean luminarias, módulos, lámparas, como quieran llamarlo, de LED capaces de sustituir a las antiguas, ¿no? Manteniendo sobre todo los parámetros. Bueno, podrán pensar que hay fuentes de luz que son muy eficientes también, como puede ser, por ejemplo, el sodio, ¿no?, el vapor de sodio. Pero, por ejemplo, el vapor de sodio, que es luz amarilla, pues no nos permite tener la reproducción cromática que tiene un LED hoy en día. Podemos estar cerca de los 115 lúmenes por vatio de productos de lo que es el LED individual, incluso a 80-90 lúmenes por vatio en ya productos finalizados, ¿no?, con LED. Con la ventaja de que además podemos estar teniendo larga vida, 50.000 horas por ejemplo, y a la vez podemos tener una calidad de luz pues de las mejores, con una reproducción cromática ya de más de 9, que es un poco lo que limita a otras fuentes de luz eficaces. El segundo paso sería utilización de equipos electrónicos. Los equipos electrónicos nos estamos refiriendo a lo que también se conoce antiguamente como balastros convencionales, pues lo que proponemos es la sustitución de estos balastros convencionales por ya balastros o equipos electrónicos, en las que sustituyen todos sus componentes que tenían antiguos, que eran una especie, bueno, pues de otras cosas, un bobinado, ¿no?, que era el que se encargaba de cambiar los parámetros eléctricos, pues hoy en día se hace con otros componentes electrónicos que nos evitan que tenga este consumo adicional. En un balasto convencional podríamos estar hablando perfectamente entre un 20, 30 o 35% de consumo adicional a la fuente de luz que está utilizando. Con lo cual, por ejemplo, con un fluorescente de 36 vatios, podríamos estar hablando de que el sistema está en 48 vatios, por ejemplo. ¿Cuáles son las ventajas de estos balastos electrónicos? Pues por un lado, la supresión de armónicos. Esto a nivel de instalación es una ventaja para no tener complicaciones en las instalaciones eléctricas globales del edificio. Supresión de radiointerferencias que no le afecten a otro tipo de dispositivos electrónicos también, como pueden ser las alarmas, por ejemplo, de un comercio. Efecto estroboscópico. Este es ese efecto que vemos muchas veces de que parece que la luz está parpadeando. Pues los equipos electrónicos aumentan la frecuencia de funcionamiento de las lámparas, con lo cual no vemos ese parpadeo. Van a mantener los consumos constantes, van a hacer que las fuentes de luz duren mucho más tiempo de lo que funcionarían habitualmente y, por ejemplo, vamos a tener que evitar ese tipo de ruidos, de zumbidos o los parpadeos que nos hacen, ¿no?, cuando estamos cuando, por ejemplo, está llegando al final de la vida el tubo y parece como que no acaba de arrancar. Bueno, pues todo este tipo de cosas se limitan con los equipos electrónicos.
Lo fundamental de esto es que cuida y aumenta la vida de la lámpara. Podemos estar pasando de un tubo fluorescente que esté durando 8.000 horas a hacer que dure 18.000 o 20.000 horas, ¿no? Solamente por el hecho de cambiar el balasto. Y esta diapositiva también lo que pretende es o informar de que la mayor parte de los sistemas de iluminación hoy en día están funcionando con electrónica, están funcionando con equipos electrónicos. Tenemos por un principio en la parte superior izquierda, estamos hablando de este tipo de fuentes de luz, radiación térmica, básicamente son las incandescentes y las halógenas, que estamos habituados a verlas. Estas sí que pueden funcionar directamente a tensión de red, pero a partir de aquí todas las demás, como pueden ser las lámparas de descarga, de halógeno metálico, cerámico, de cuarzo, sodio, pues todos ya están funcionando incluso con estos sistemas de arrancador-ignitor más balasto. En el caso de la fluorescencia, que es una descarga bajo presión, pues con los balastos, ¿no? Y luego ya, en los últimos años, estamos empezando a tener ya equipos electrónicos para lo que son las lámparas de descarga, ¿no? De halogeno, que eso es bastante importante, que era un poco lo que estaba por desarrollarse. Y en última instancia, estamos hablando ya de todo lo que son fuentes de luz luminiscentes, estos son los LED y todos sus derivados, pues también funcionan con driver. Evidentemente, tenemos diferentes tipos de funcionamiento, a 10 voltios, a 12 voltios, a 24, tenemos intensidad constante, 350 o 700 miliamperios, pero en definitiva todos necesitan de una electrónica. Otra cosa es que las fuentes de luz que veamos vayan conectadas directamente a tensión de red con un casquillo tradicional, pero la electrónica la llevan dentro, por eso las lámparas de LED o de fluorescencia, de estas, lo que conocemos como lámparas de bajo consumo, de ahorro, son tan gordas y tan grandes porque llevan introducida la electrónica dentro de la lámpara. Un poquito más dentro de los equipos electrónicos, esta es una foto de un balasto típico de fluorescencia. En la parte izquierda de este balasto están, digamos, marcados cuáles son las potencias con las que podría trabajar este balasto. Este es un balasto para tecnología T5, de fluorescencia. Y bueno, es una foto típica para quitar un poco miedo a qué son estos componentes y cómo funcionan. Pues dentro de los balastos electrónicos tenemos de dos tipos, los que son estáticos y los que son regulables. A fin de cuentas, pues los estáticos evidentemente son los que más se han utilizado toda la vida, los que están funcionando al 100% constantemente la iluminación. Y dentro de los regulables hay dos sistemas típicos de hacer la regulación, dos protocolos estandarizados totalmente, que son el 1 a 10 voltios, que es un interfaz analógico, y tenemos el sistema digital, el sistema DALI. Pues simplemente cada uno tiene sus ventajas y nos hará elegir uno u otro en función de la aplicabilidad que deseamos. Los sistemas DALI, al ser digital, pues tienen muchas más ventajas. Tenemos información de cómo están los puntos de luz, si está apagado, si está regulado. Pues en fin, es un poquito más cómodo y es mucho más fácil de integrar en sistemas centralizados para el control de los edificios. Bueno, pues dentro de esta regulación, de estos balastos o estos sistemas regulables, la regulación se puede hacer de dos modos. De una regulación automática, en la que instalamos ciertos dispositivos que ellos de forma autónoma nos regulan en función de la luz o de la presencia, o tenemos otros que pueden hacerse también de manera manual, es decir, nosotros podemos alterar o cambiar la intensidad de luz en función de las necesidades de lo que queramos. Y a la vez también controlarlo, por ejemplo, pues con mandos a distancia. Esta foto de aquí lo que viene a decir también es quitar también un poco miedo a cómo se hacen estas instalaciones y la complejidad que a veces le parece a la gente que es la regulación, cuando realmente muchas veces es muy sencillo. En esta parte de la derecha que no viene, vendría simplemente las bornas de conexión a donde van las lámparas, los tubos fluorescentes, por ejemplo, o las lámparas compactas. Y por este lado simplemente tendríamos las dos entradas de alimentación, bueno, evidentemente la tierra que tenemos en este caso, y los equipos regulables lo que tienen es simplemente dos bornas adicionales en las que nosotros introducimos en dos hilos o lo que se llama el bus de control. Son dos hilos normales y corrientes de 1,5 de sección, por ejemplo, que simplemente lo que hace es mandar información al balasto. Este tipo de instalaciones pueden ser tan sencillas como conectar un pequeño sensor digamos entre el control DALI y el balasto. Simplemente se pone un sensor en el que se dan unos parámetros para que él regule. No habría que poner mucho más. Y otros sistemas más complejos en los que todos estos balastos se integran en un sistema centralizado para controlarlo desde una ubicación central, por ejemplo. Una de las mayores ventajas que tienen las instalaciones DALI, como ven, es que a la hora de la construcción o a la hora de la rehabilitación no tiene más necesidad que coserse, o sea, hacer una unión de todos los balastos con estos dos hilos que hablábamos antes, sin preocuparse de cómo va a ir sectorizado, cómo van a ir por grupos.
Una vez que tenemos ya instalado todo lo que son las luminarias con sus equipos o sus balastos electrónicos, de esas dos bornas de control que hemos visto antes, se coserían o se llevarían a una línea común sin ningún problema, como estamos viendo aquí, de la manera que nos sea más fácil, y luego se llevaría hasta una unidad de control, que puede ser esta. Y una vez que nosotros conectemos nuestro ordenador, por ejemplo, seríamos capaces de dirigir y hacer los grupos. O sea, sectorizar, por ejemplo, como vemos aquí, en el que la parte del final todo esto se comporta igual, esta se comporte de la misma manera y esta de la misma manera. O hacer que solo se comporte esta línea regulada por luz, esta por presencia, en fin. Eso lo definimos una vez que queramos ya, una vez que tengamos el edificio finalizado y sepamos qué se va a hacer en cada una de las zonas. Este es un poco el concepto de la regulación, de por qué se ahorra en la regulación. Vamos a partir de esta parte inicial en la que esta sería la intensidad lumínica de la luz natural, la luz diurna. A primera hora de la mañana empieza a tener más intensidad, hasta el cenit que hablamos del mediodía, y como vemos, pues al final llegaría un poquito al final, la parte del día, final del día, en la que no tendríamos, pues la intensidad lumínica sería menor. Esta, digamos, que es la ocupación o el uso de las zonas tradicionales. Vamos a poner, por ejemplo, de una oficina, que es una de las zonas aplicaciones donde más se ahorran en luz, en la que a primera hora de la mañana entra la primera persona. A cierta hora hay un pequeño hueco por el café o este tipo de descansos que tenemos. Después llegaría la parte de jornada intensa, luego una parte de quizás la comida, otra pequeña parte y de trabajo y así, ¿no? Pues hasta el final del día. Lo normal es que la luz natural esté funcionando desde la primera hora del día hasta la primera hora del día, perdón, en la que llega la primera persona hasta la hora final en la que se va la última. Pues de lo que se está tratando es de que en esta parte, no sé por qué tiene un problema la diapositiva, no sale. Bueno, pues lo que nos vendría a decir que esta parte del consumo de la oficina lo evitaríamos con presencia porque no habría nadie, en este caso tendríamos exactamente lo mismo, y lo que haríamos es que en el resto del día en la que podemos contar con la luz natural, la luz artificial iría compensando la falta de esa luz natural. Si vemos en esta parte, esta pequeña parte de aquí sería la suma del total, y a fin de cuentas lo que quedaríamos con este consumo únicamente, ¿no? Lo que es la parte azul oscura, evitando teniendo toda esta otra parte de ahorros. Esto es un poco el concepto de la regulación por luz y por presencia. Un poquito a lo mejor más visual y más claro, estas serían las tres fotos, tres partes del día, tres momentos. En una oficina en la que tenemos tres líneas de luminarias, en este caso es lo mismo. A primera hora de la mañana entra tanta luz por la ventana en la que no es necesario ningún tipo de aporte en el primer lineal, un poquito en el segundo y un poquito más en el tercero. Según va pasando el día, evidentemente la intensidad de la luz natural va bajando, tendríamos que aportar un poquito en el primer lineal, un poquito más en el segundo y ya en el tercero tendríamos que estar poniendo el 100% de la intensidad porque no llegaría la luz. Y evidentemente por la noche todo al 100%. Tomo esta diapositiva para decirles que el código técnico de edificación tiene cuando hablábamos antes, tiene digamos, dos conceptos que atañen directamente a esto. Uno es que todas las instalaciones nuevas tienen que tener una sectorización para hacer encendidos y apagados por presencia. Y otra de las partes que nos viene a decir es que es obligatorio este tipo de regulación por luminosidad en el primer lineal a todo lo que esté a menos de 3 metros. Es decir, todas las líneas de iluminación o todos los sistemas de iluminación que tengamos a menos de 3 metros de las ventanas, por normativa, están obligadas a ser reguladas por luminosidad. Y para hacer este tipo de regulación por luminosidad utilizamos sensores que no dejan de ser fotocélulas, ¿no? Que captan la intensidad de luz natural. Los hay de dos tipos, tendremos el sensor de luz natural o sensor de movimiento y presencia. Lo que diferencia el movimiento de la presencia es que el movimiento es mucho más sensible, la presencia es mucho más sensible, con lo cual serían idóneos para oficinas en las que los movimientos son muy pequeños, simplemente de las manos o para mover el teclado, por ejemplo. Y luego hay otros sensores que hacen esta regulación combinada. Y este tipo de sensores también pueden utilizarse para sistemas no regulables, los que hablábamos antes, sistemas estáticos que pueden estar ya desde hace varios años y no se van a cambiar, y para sistemas regulables, en las que ese sensor que utilizamos tiene que ser compatible con los balastos, con lo que hablábamos antes, o bien sistemas digitales o bien sistemas 1 a 10 voltios.
Los no regulables, ¿qué hacen? Simplemente, por presencia igual que los regulables, evidentemente cuando no hay nadie cortan la luz, pero los nuevos sensores, la ventaja que tienen es que también son capaces de hacer esto por luz. Es decir, si entra mucha luz, apago la luz natural. Que veo que falta luz, la enciendo. Y este concepto es parecido al de los regulables, lo que pasa es que los sistemas regulables lo que van haciendo es van compensando poco a poco ese cambio de intensidades. Un poco para que tengan una idea general de la cantidad de sensores que hay, pues tenemos sensores que funcionan desde los niveles más altos, utilizados para industria, por ejemplo, en los que tienen un ángulo de detección bastante amplio y son capaces de detectarlo a tanta altura. Hay otros que son capaces de regular a mucha altura también, no es lo habitual. Esto, por ejemplo, para aplicaciones industriales se pueden utilizar. Y los demás que más se utilizan son los de alturas estándar de edificaciones y construcciones habituales. Tenemos un montón de ellos, habría que decidir simplemente si queremos que sean por movimiento y presencia, como ven aquí, si solo quisiéramos que fueran por movimiento, si queremos que uno que sea para zonas de baños, para pasillos, para, en fin, estos son estáticos, simplemente cortan y estos que tenemos aquí serían pues para sistemas regulables, ¿no? Para hacer esa compensación. Un poquito también para quitar ese miedo de la regulación, les he puesto dos ejemplos, dos esquemas de dos ejemplos muy sencillos. Si tuviéramos, por ejemplo, que hacer una regulación en un despacho o una oficina, como habíamos hablado antes, porque el código técnico nos lo obliga, una vez que tenemos estos balastos regulables, en este caso un balasto DALI porque es mucho más sencillo hacer las instalaciones, pues no habría más que, como les comentaba antes, colocar un sensor, una fotocélula, entre lo que es la alimentación, bueno, según viendo este esquema, como ven, viene a ser entre lo que es la alimentación básicamente y el propio balasto. De tal manera que con una serie de parámetros que ya le hemos metido, o simplemente con este pulsador, este es un pulsador que lo que va a hacer es programar de una manera muy sencilla este sensor, pues instalarlo y funcionaría de manera autónoma. De tal manera que siempre mantendríamos, por ejemplo, los 500 luxes que nos indica la normativa para oficina. Este sistema sería, por ejemplo, para unos 4 equipos, 4 luminarias, pero simplemente con estos dispositivos que son repetidores de señal, podríamos ampliarlo, según ve aquí en este caso, hasta 64, pero que esto se podría poner en cascada, de tal manera que podríamos poner aquí otro repetidor haciendo prácticamente infinita la instalación, cosa que luego no sería práctico y no tendría sentido por la aplicación, pero vamos, que se podría hacer. Y de estos dos sistemas que hemos visto, que eran los más sencillos, deberíamos pasar a lo que son los sistemas un poquito más complejos. Esto es lo que nos viene a decir una diapositiva en la que se pueden hacer controles centralizados de todo el edificio, pero para ello necesitaríamos ya la utilización de otros dispositivos, lo que conocemos como pasarelas, que se encargarían de identificar esta información que estamos viendo en cada una de las plantas o de las zonas a un sistema centralizado por ordenador. Generalmente este tipo de instalaciones se hacen ya con pasarelas de otro tipo, como pueden ser de las que ven aquí, o sistemas sobre todo el KNX, que es el que más se utiliza. Luego hay una mesa redonda en la que hablarán un poquito de ello seguramente. Pues lo que sí que es necesario conocer es que para integrar, según estos sistemas, la iluminación en un sistema centralizado, lo que sí que tenemos que utilizar son balastos DALI, equipos electrónicos DALI, y lo que sí que no podríamos utilizar es los propios sensores o sistemas que estamos utilizando antes. Todo lo que está hablando hasta ahora eran sistemas locales. Una vez que queremos integrarlo en sistemas centralizados con ordenador, necesitaríamos que los sensores, pulsadores y demás dispositivos fueran ya del propio sistema. Vamos a poner KNX, por ejemplo. Y lo que sí que debemos utilizar son balastos DALI, que se integran muy fácilmente con estas pasarelas. Es decir, al instalar estas pasarelas, lo que va a hacer es, desde el ordenador, identificar todos los puntos de luz y todas las luminarias donde están, hacer de una manera rápida la ubicación, ¿no? La sectorización. Bueno, con estos conceptos quizás un poco rápidos, el tiempo no nos deja para mucho más, nosotros enfocamos la eficiencia energética y la rehabilitación con 4 puntos básicos, que es el primer nivel, que sería el cambio de fuente de luz, siempre y cuando nos lo permita, es lo que es la sustitución de la típica lámpara que tenemos con rosca Edison, un tubo fluorescente o, pues en fin, las lámparas halógenas. Todo lo que nos permita hacer esto pues es muy económico, no es más que un retrofit que se dice, de quitar una lámpara por otra, y muchas veces estamos hablando de ahorros de hasta el 60, 70, 80% con lámparas de LED, por ejemplo. Lo que pasa es que no siempre es posible. Si no es posible, tendríamos que pasar a los siguientes niveles, que sería, por ejemplo, el segundo nivel, en el que deberíamos, por ejemplo, cambiar el equipo de conexión, que generalmente lo más habitual son equipos convencionales, estos sistemas ferromagnéticos que se identifican porque tienen mucho peso,
y cambiar los sistemas electrónicos. Muchas veces a la vez nos permitirá hacer el cambio de lámpara, pero otras muchas veces no, como puede ser el caso de una halógena, una lámpara halógena dicroica que va con transformador, que los hemos visto, estamos todos muy habituados. Hay veces que no te permite hacer un cambio a una lámpara más eficiente, pero sí cambiando el transformador. Cambiamos el transformador a uno electrónico y nos estamos ahorrando pues, un 20 o un 30%, solamente con ese cambio. Tercer nivel, estaríamos hablando de que la única manera de acometer una instalación, reformarla con eficiencia, sería el cambio total de la luminaria. O sea, no hay ningún otro tipo de producto que, cambiándolo dentro de la luminaria, podamos llegar a eficiencia. Pues no nos queda más remedio que cambiarla entera, ¿no? Lo que sería ya pues, toda la estructura, la fuente de luz, con sus equipos de conexión, en fin, con los casquillos, todo. Y al cuarto nivel, que lo aconsejable sería hacerlo ya muchas veces, bueno, lo aconsejable no, para llegar a buenos ahorros es necesario pasar por el nivel 2, en el que necesitamos equipos regulables, que lo habitual es que no estén instalados, pero hay otras muchas veces que con un sistema sencillo como un detector de presencia pues estamos ahorrando muchos consumos, ¿no? En zonas en las que no hay nadie y no se necesita tanta luz. Bueno, estos son un poco los 4 esquemas, los 4 niveles, y en función de cada uno de ellos pues tenemos unas aplicaciones típicas, ¿no? para orientarnos y vernos un poquito mejor. Aplicaciones típicas de hostelería y de comercios, pues en las que habitualmente se han tenido, como vemos aquí, las lámparas incandescentes desde toda la vida. Pues tenemos 3 alternativas, que sería pasar a las lámparas halógenas eco, una versión ahorradora que nos permite ahorrar un 30% cambiando una por otra. Aunque sí que es verdad que los ahorros pues son eso, de un 30%. También la inversión no es muy alta y los retornos son muy rápidos. Dentro de esto también tendríamos fuentes de luz, por ejemplo, de fluorescencia compacta, que ahorraríamos hasta el 80%, y fuentes de luz de LED en las que ya estaremos ahorrando hasta el 90%. Este caso es muy sencillo, es cambiar una lámpara por otra, no tiene mucho misterio. En el segundo nivel, que es lo que les hablaba antes, es el típico caso de unas lámparas dicroicas que van con su transformador convencional, pues tendríamos la opción, por ejemplo, de pasar a la misma familia de lámparas halógenas eco, con ese 40% de ahorro, y lo aconsejable últimamente es ya, desde hace mucho tiempo, bueno, un par de años ya tenemos fuentes de luz de LED que son capaces de dar la misma luz y manteniendo prácticamente las mismas condiciones de reproducción cromática. Esto sería lo aconsejable, ¿no? Cambiar la fuente de luz pasando a una de LED y a su vez cambiar el balasto convencional, el transformador convencional y pasarlo al electrónico. En este caso estaríamos hablando de un ahorro del 70%, teniendo en cuenta además que estas lámparas de LED duran 25.000, 30.000, 40.000, bueno, pues un montón de horas, muchas más que las 5 o 4.000 típicas de las halógenas. Y ya en el segundo nivel, en el tercero, estaríamos hablando de lo que sería ya el cambio de luminaria, el aplique entero. En muchos casos estas lámparas también halógenas se cambian por pequeños downlights o luminarias enteras de LED, también prácticamente sería un kit-type-on, como quien dice, sería un retrofit muy sencillo. Y también otra aplicación típica son los proyectores que tenemos en la hostelería, en los comercios, en las que se han utilizado hasta ahora muchas lámparas halógenas. Cierto es que se están utilizando también mucho halógeno metálico, que es muy eficiente. Bueno, pues partiendo de estos proyectores de halógenas, lo aconsejable sería o bien pasar a proyectores de halogenuro, como os comento, que es bastante eficiente, o en algunos casos ya, siempre y cuando evidentemente la inversión nos lo permita, cambiar a proyectores de LED, ¿no? Que son capaces de ahorrar ya hasta prácticamente el 90% respecto a la tecnología tradicional. Un apunte un poco especial, cierto es que es muy difícil de medir energéticamente, pero evidentemente también suponen bastantes ahorros, es el cambio de todas estas aplicaciones decorativas que tradicionalmente se hacían con fuentes tradicionales como halógenas o fluorescencia lineal. Pues hoy en día, con todos los avances que hay en la tecnología LED y sobre todo en el tipo de control que se hace sobre ellos, pues podemos tener todo este tipo de aplicaciones, ¿no? Como pueden ser forseados, en este caso de aquí, o la señalización, en este tipo de productos, en rotulación, bueno, estanterías, efectos dinámicos de cambio de color. El LED, este es un chip individual en el que vemos que tienen el rojo, el azul y el verde, los tres colores básicos, y jugando con la intensidad de cada uno de ellos, cuando jugamos tenemos diferentes colores, ¿no? Como vemos en estas fotos. Pues esto lo que nos permite es, aparte de ahorrar energía, pues tener equipos de pequeñas y reducidas dimensiones que nos permite hacer aplicaciones que habitualmente con sistemas de iluminación tradicionales eran más complicados. Otra de las zonas típicas pues son las zonas comunes de grandes superficies, en las que también los niveles son un poco los que estábamos comentando hasta ahora. En el primer caso sería el cambio de fuente de luz. No es muy habitual, no nos da mucho juego realmente este tipo de instalaciones a la hora de conseguir los ahorros,
pero lo que sí que se está haciendo en estos momentos es la sustitución de las fuentes de luz, del tubo fluorescente, por ejemplo, por un tubo de LED, ¿no? En este caso, lo normal es que funcionen, lo más fácil sería con sistemas convencionales, en los que quitando uno y poniendo otro funciona perfectamente, o en otros casos en los que ya tuviéramos algún tipo de dispositivo electrónico en la luminaria, un balasto electrónico, se podría conectar también directamente a red, bueno, siguiendo unas condiciones un poco para mantener la seguridad. Pero bueno, como nivel básico, fuente de luz, el tubo de LED podría ser. En el segundo nivel, estamos un poco en el caso anterior, sería el cambio de balasto y cebador de una luminaria de fluorescencia, por ejemplo, a un único dispositivo que sería un equipo electrónico, ¿no? En este caso, pues nos ahorraríamos de 2 componentes, pasaríamos a uno y simplemente con este cambio tendríamos el 25% de ahorro. Y un tercer nivel en el que ya tendríamos que sería necesario el cambio de luminaria. No hay otra manera de conseguir ahorros más que quitando todo lo que es la luminaria entera y poniendo otra. En este caso teníamos aplicaciones típicas de luminarias estancas, por ejemplo, que pasamos de un sistema T8 a sistemas T5, en los que tendríamos un ahorro del 45%, o estas mismas luminarias que ya vienen equipadas con dispositivos LED, pues podemos hablar de hasta un poquito más, del 55% de ahorro. Y sobre todo, bueno, disculpadme porque aquí debería venir luminaria LED, en este caso estaríamos hablando de unas 20.000 horas, pero es que con las luminarias LED ya estamos hablando de 50.000 horas de funcionamiento. Y cuando hablamos de 50.000 horas de funcionamiento, deberían ser productos garantizados, ¿no? En el que se garantice tanto que no falle, tanto como que no disminuya el flujo, ¿no? Para mantener los niveles. Y dentro de este nivel también tendríamos lo que sería la sustitución de los downlights típicos. Podríamos sustituirlo por un downlight con dispositivos y equipos electrónicos, estaríamos hablando del 30-40%, o, como hablábamos también antes, el cambio entero de la luminaria. Sería cambiar todo el aplique de la luminaria y instalar un downlight con LED. En este caso estaríamos hablando de hasta el 50% de ahorro. En estas aplicaciones ya sí que nosotros estamos metiendo el nivel 4, porque con una buena gestión del control de la presencia estaríamos incrementando hasta un 30% de ahorro. Es decir, en zonas como pueden ser los baños o los pasillos, en zonas donde no hay nadie, con un simple detector que la inversión es muy poca, somos capaces de controlar grandes áreas y hacer que se enciendan y apagan en función de las necesidades, ¿no? Pues este sería el nivel 4. Y es más, tenemos dispositivos más complejos que, por ciertas aplicaciones que la seguridad nos obliga a mantener un nivel mínimo de iluminación, pues que nos permiten sistemas que no nos permiten apagar del todo, ¿no? Y mantener un nivel mínimo. Y ya vamos acabando rápidamente. Bueno, vemos otro tipo de aplicaciones. No viene a ser más que lo que me está contando antes, los diferentes niveles, en la que sí que es verdad que aquí hacer mención un poquito a la que haciendo regulación en función de la luz natural, pues podemos llegar a ahorros hasta el 35%. Que esto sumado a otros ahorros que podemos partiendo de un sistema básico convencional, podríamos estar hablando de un ahorro hasta el 90% de una situación muy desfavorable a la más favorable. Y esto es lo más novedoso, el último que quería comentar. Evidentemente lo más barato es la luz natural. Y quería comentarles que existen unos dispositivos, unos paneles que lo que hacen es canalizar la luz natural de tal manera que llegue toda la luz natural necesaria sin que a su vez esté introduciéndose todo el calor de la radiación. Son unas nuevas planchas que están básicamente pensadas para nuevas construcciones y para la edificación, pero bueno, que se están haciendo también utilizando para rehabilitación. Son dispositivos que no tenemos más que orientarlos hacia el norte en función de la retícula de cómo está orientada, y de esa manera tendríamos la mayor eficiencia en cuanto a obtención de la luz natural y poco calor, de tal manera que no necesitaríamos el consumo de clima para mantener los niveles constantes. Y bueno, esto era todo un poquito lo que les quería contar. Agradecerles que hayan escuchado. Muchas gracias. Muchas gracias, César.